El día que mi propia hermana me arrebató la corona, el imperio entero guardó silencio, y en ese silencio comenzó mi verdadera condena. Nunca pensé que la traición tendría la voz suave con la que me llamaba, hermana, cuando éramos niñas. Si alguien me hubiera dicho que Selene sería quien me empujaría al abismo, me habría reído. Yo era la emperatriz, la primogénita, la elegida por sangre y juramento. Aquella que sobrevivió a conspiraciones, a guerras fronterizas y a nobles hambrientos de poder. Crecí sabiendo que el trono no era un regalo, sino una carga, y la acepté con la cabeza alta. Goberné durante 7 años, 7 inviernos de escasez, 7 veranos de rebeliones apagadas con diplomacia y acero. El pueblo me respetaba, el ejército me temía, el consejo me toleraba, y Selene caminaba siempre a mi sombra, vestida de inocencia, con los ojos bajos y la sonrisa tímida. Decía admirarme, decía que jamás desearía mi lugar. Yo le creí. La noche anterior al golpe cenamos juntas. Recuerdo cada detalle con una claridad cruel, el vino especiado, la luz de las velas, el temblor leve en sus manos. Pensé que estaba nerviosa por la sesión del consejo del día siguiente. Le tomé la mano y le dije que no tenía nada que temer, que mientras yo fuera emperatriz nadie podría hacerle daño. Sus ojos brillaron. Ahora sé que no era gratitud. A la mañana siguiente, el palacio se sentía extraño. Demasiado ordenado, demasiado quieto. Los pasos de los sirvientes eran rápidos y silenciosos, las miradas se deslizaban lejos de mí. Los guardias de la sala del trono, hombres que habían jurado protegerme con la vida, cruzaron las lanzas frente a mí. Órdenes del consejo, dijeron sin mirarme. Un mal presentimiento me apretó el pecho. Entré al salón escoltada como si ya fuera prisionera. Los 12 miembros del Consejo Imperial estaban sentados en semicírculo con rostros severos y túnicas ceremoniales. En el centro, sobre la tarima, estaba el trono del dragón dorado. Ocupado. Selene estaba sentada en él. Por un instante pensé que era una pesadilla, una visión absurda. Pero no lo era. Llevaba la corona menor, la que solo se usaba en rituales de sucesión. Su espalda estaba recta, su expresión serena. Demasiado serena. ¿Qué significa esto?, pregunté, y mi voz resonó más fuerte de lo que sentía por dentro. El gran canciller se levantó, apoyándose en su bastón de jade. Emperatriz Aurelia, dijo, el consejo ha llegado a una conclusión unánime. Su gobierno ha sido insuficiente. Las palabras cayeron como cuchillas. Hablaron de debilidad, de señales incompletas, de los sellos ancestrales que jamás se manifestaron del todo en mí. Dijeron que el imperio no podía permitirse una soberana a medias, que el linaje necesitaba plenitud, poder absoluto. Yo los escuchaba, incrédula. Esto es una locura, respondí. He protegido el imperio con hechos, no con supersticiones. Los hechos no bastan, intervino otro consejero. La sangre decide. Entonces Selene se levantó del trono. Hermana, dijo con voz temblorosa. No quería que fuera así. Quise creerle. Durante un segundo quise correr hacia ella y exigirle que negara todo aquello. Pero vi sus manos, firmes, seguras. No había miedo en su postura. Por decreto del consejo, anunció el canciller, usted queda destituida de su título. Desde este momento, Selene asciende como emperatriz del imperio de Liria. El mundo se quebró. Quise hablar, defenderme, exigir un juicio, un desafío ritual, cualquier cosa. Pero 2 guardias me sujetaron de los brazos. La sala entera evitaba mi mirada. Incluso aquellos que me debían su posición. Selene, susurré, diles que esto es mentira. Nuestros ojos se encontraron, y entonces sonrió. No fue una sonrisa abierta ni cruel. Fue pequeña, íntima, solo para mí. En ella había triunfo. Perdóname, hermana, murmuró. El imperio me necesita más. Me arrastraron fuera de la sala. La corona cayó de mi cabeza y rodó por el mármol. Nadie la recogió. Fui despojada de mis joyas, de mis insignias, de mi nombre. Ya no era emperatriz. Era un error que debía ocultarse. Me llevaron a la Torre del Silencio, un lugar donde se encerraba a las figuras incómodas de la historia. Reinas caídas, príncipes traidores, sombras. La celda era fría, circular, sin ventanas. Solo piedra y oscuridad. El eco de mis propios pasos me devolvía una versión rota de mí misma. Esa noche lloré por mi padre que me preparó para gobernar y murió creyendo en mí.
Lloré por el pueblo que jamás sabría la verdad. Lloré por Selene, por la hermana que creí conocer. Pero, sobre todo, lloré de rabia. Porque no me habían vencido en batalla. Me habían robado desde dentro. Cuando el llanto se agotó, algo quedó. Silencio. Un silencio distinto al de la torre. Profundo. Vivo. Entonces lo sentí, un calor leve en el pecho, justo donde siempre me dijeron que faltaba algo. Los sabios decían que los sellos imperiales jamás respondieron del todo a mí. Que mi poder era incompleto. Que por eso el dragón nunca se manifestó en mi presencia. Mentían. El calor creció, extendiéndose por mis venas. La piedra bajo mis pies vibró. Símbolos antiguos comenzaron a brillar en las paredes, respondiendo a algo que siempre estuvo allí, dormido. Una voz surgió, no desde fuera, sino desde lo más profundo de mi sangre. Has soportado, has gobernado, has sangrado, ahora despierta. Caí de rodillas, jadeando. El dolor era intenso, como si mi cuerpo se rompiera para reconstruirse. Los sellos, aquellos mismos que me negaron durante años, comenzaron a formarse uno a uno, completos, perfectos. Comprendí la verdad demasiado tarde, y al mismo tiempo, en el momento exacto. El poder imperial no despierta con ambición. Despierta con pérdida. Cuando el amanecer llegó, la torre del silencio ya no me contenía de la misma forma. Las cadenas se habían agrietado. El aire me obedecía. Yo, que había sido despojada de todo, ahora sentía el imperio latiendo conmigo. Sonreí en la oscuridad. Selene creyó haber ganado. Pero solo había adelantado el día de su caída. El día que regresé al palacio, el cielo mismo pareció contener la respiración, como si el imperio supiera que su verdadera soberana había despertado. Mientras yo renacía en la torre del silencio, el mundo exterior celebraba. Las campanas resonaban desde el amanecer, anunciando la coronación oficial de Selene. El pueblo, ignorante de la traición, llenaba las plazas con flores y estandartes nuevos. Los bardos cantaban sobre una emperatriz, elegida por los cielos, y los nobles brindaban por la facilidad con la que habían sustituido a una mujer incómoda por otra más manejable. Selene sonreía para todos, pero detrás de esa sonrisa, el miedo comenzaba a filtrarse como veneno lento. Lo supe porque lo sentí. El imperio ya no era solo un territorio que gobernaba desde un trono. Era un pulso vivo que recorría mis venas. Cada ladrillo del palacio, cada estandarte, cada juramento antiguo respondía a mí. La sangre de los primeros emperadores ardía despierta, y con ella una certeza imposible de negar: nadie podía ocupar mi lugar sin pagar el precio. Las puertas de la torre cedieron sin que las tocara. La piedra se apartó como si reconociera a su dueña. Los guardias apostados fuera gritaron al verme, pero sus voces se apagaron cuando el peso de mi presencia los obligó a caer de rodillas. No levanté un dedo. No fue necesario. Caminé por los pasillos que conocía mejor que mi propio reflejo. Nadie se atrevió a detenerme. Algunos lloraban, otros huían. Los más orgullosos intentaron desenvainar sus espadas, y quedaron inmóviles, atrapados por una fuerza que no comprendían. La sala del trono estaba llena. El consejo ocupaba sus asientos, nerviosos, ajustando túnicas, sudando bajo el oro. Selene estaba de pie frente al trono, vestida con ropajes ceremoniales, la corona mayor aún descansando sobre un cojín, esperando el momento solemne. El gran canciller recitaba palabras antiguas, pero su voz temblaba. Entonces entré. El silencio cayó como una losa. Esto es imposible, murmuró alguien. Selene se volvió lentamente. Nuestros ojos se encontraron. El color abandonó su rostro. Aurelia, susurró. Tú, deberías estar muerta, pregunté con suavidad. Di un paso adelante. El suelo vibró. Las columnas del dragón emitieron un gemido profundo, como si algo dormido durante siglos estuviera despertando al fin. Guardias, ordenó Selene con voz quebrada. Nadie respondió. Uno a uno, los miembros del consejo se levantaron, retrocediendo. Algunos cayeron de rodillas sin saber por qué. Otros intentaron hablar, pero las palabras no salían. Hermana, dijo Selene, bajando del estrado. Escúchame. Todo esto fue por el bien del imperio. Eso dijiste cuando me apuñalaste por la espalda, respondí. Y eso mismo dijeron ellos. Levanté la mano. Los sellos imperiales aparecieron en el aire, girando lentamente, completos, radiantes. Jamás habían sido vistos así.
El dragón dorado tallado en las paredes abrió los ojos de piedra y un rugido antiguo recorrió el palacio entero. El consejo gritó. «Los sellos completos», exclamó el gran canciller. «Esto no puede ser». «Sí puede», dije. «Simplemente nunca quisieron esperar». El dragón descendió, no en carne, sino en esencia, una forma de poder puro que se inclinó ante mí. El aire se volvió pesado. Irrespirable. Selene cayó de rodillas. No fue por voluntad propia. El poder la aplastó contra el mármol, obligándola a bajar la cabeza. Yo no sabía, sollozó. Dijeron que tú eras incompleta. Te dijeron lo que querías oír, la interrumpí. Y lo aceptaste. Me acerqué hasta quedar frente a ella. La miré como se mira a una desconocida. ¿Sabes cuál es la prueba final de una emperatriz?, pregunté. No el poder, no la sangre, sino lo que estás dispuesta a sacrificar. Selene levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo te sacrifiqué a ti. Asentí, y yo sacrifiqué mi fe en ti. El consejo no soportó más la presión. Uno a uno cayeron de rodillas, golpeando el suelo con las frentes. «Perdón, Majestad», clamaron. «Reconocemos a la verdadera emperatriz». El título resonó en la sala como un eco largamente esperado. Selene temblaba. «¿Me matarás?», preguntó en un hilo de voz. La observé largo rato. El imperio aguardaba mi decisión. Sentí su expectación, su miedo, su esperanza. «No», respondí al fin. «La muerte es demasiado simple». Me volví hacia el trono. «Selene», declaré, «fuiste coronada sin el consentimiento del dragón, sin el despertar de los sellos, sin el juicio de la sangre. Desde este momento se te despoja del título imperial». El dragón rugió en acuerdo. «Vivirás», continué, «pero no como emperatriz. Vivirás recordando el peso de lo que intentaste robar». La presión sobre su cuerpo aumentó. Selene se inclinó hasta que su frente tocó el suelo. Se arrodilló ante mí, no como hermana, como súbdita. Tomé la corona mayor del cojín. Era más pesada de lo que recordaba, pero ahora mis manos no temblaron. Cuando la coloqué sobre mi cabeza, el palacio entero vibró en reconocimiento. «Que el imperio sea testigo», proclamé. «La emperatriz nunca fue reemplazada. Solo fue puesta a prueba». El dragón se elevó, desapareciendo en luz. El poder se asentó dentro de mí, estable, absoluto. Miré una última vez a Selene quebrada en el suelo. «Gobernarás tu culpa», le dije. «Yo gobernaré el imperio». Y mientras el pueblo afuera gritaba mi nombre, comprendí algo que jamás olvidaría. La traición me arrebató la corona, pero el despertar me dio algo mucho más peligroso.